Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos como prefacio Josué y el varón con la espada desenvainada. Capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, tu palabra ha sido expuesta, ha sido declarada una vez más a tu iglesia. Permítenos, mi Dios, tal cual, mi Dios, lo tienes acostumbrado, que sea tu gracia y tu misericordia derramándose en esta noche. Háblanos a través de tu palabra. Permítenos, Señor amado, que sea ella la que hable a nuestras necesidades espirituales. Necesitamos de ti en esta noche, oh Dios. Así como el aire sirve para nuestros pulmones, tu palabra, Dios mío, alimenta nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Háblanos, oh Dios, a través de ella y permítenos disfrutar, Señor amado, de tu gloriosa presencia en este tiempo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden que para el capítulo número 5 se ha analizado de qué manera Josué, una vez que fue nombrado ya sucesor de Moisés y aún más adiestrando al pueblo previo a la batalla, le hizo pasar el Jordán. Y una vez que pasaron el Jordán, se determinó que dos tribus que no estaban inicialmente para heredar luego del Jordán la tierra, le acompañaran al resto de sus hermanos para la batalla. Dios dispuso a Josué que el pueblo se circuncidara y luego de esto celebrara también la festividad de la Pascua. Ahora bien, una vez que el pueblo tomó a cabo estos rituales, el pueblo también disfrutó ahora de la semilla o en sí del fruto que producía la tierra de Canaán. Y en ese preciso momento, dejó de caer el maná que había caído por 40 años. Ahora todos se encontraban junto al valle que estaba frente a Jericó. Acompáñeme por favor, en el versículo del capítulo número 5, verso número 10. Y los hijos de Israel acamparon, nos dice ahí, en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 del día del mes por la tarde. Y dice ahí la escritura que se encontraban en los llanos de Jericó, es decir, en la planicie donde ya inclusive se podría ya vislumbrar las grandes murallas de una ciudad llamada Jericó. Es en ese momento, una vez que el pueblo tuvo comunión con su Dios, llevando a cabo la circuncisión y también la Pascua, es que el pueblo ahora está listo para la batalla en los llanos, previo a la ciudad o a las murallas de Jericó. Nos dice en el verso número 13, una vez ya instalados en ese sitio, estando, dice la Biblia, Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Ahora, recordemos, mi amado hermano, que el pueblo se encontraba sentado en ese lugar, pero Josué todavía no había dado instrucción alguna de qué se tenía que hacer previo, sí, a la conquista de esa ciudad. Cosa rara o curiosa fue que ahora Josué vio a alguien fuera de sus, diríamos, de su ejército, fuera de los ciudadanos israelitas, parado frente prácticamente a la ciudad, listo para la batalla, lo cual de una manera muy impresionante causó impacto en la vida de Josué. Acompáñenme por favor al verso 13. Dice la Biblia que Josué, estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Amados hermanos, tal cual como lo he mencionado, los ejércitos de Israel estaban organizados de acuerdo a sus tribus y orden alguna no había podido salir, para poder atacar, a esta nación. Versículo número 13 continúa diciendo: y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué la pregunta? ¿De dónde nació esta gran interrogante? Si Josué hubiese advertido de que el uniforme de combate, era o pertenecía a Israel, bien lo hubiese asociado con uno de los suyos. Y de hecho debió haberle llamado la atención diciéndole: ¿qué haces aquí? Le hubiera ido directamente a reclamar, ¿qué hacía en ese lugar si él no había dado una orden? También cosa, diríamos así, curiosa, de que este hombre, este varón del cual la Biblia nos narra, estaba uniformado, no pertenecía al ejército de Jericó, porque en ese sentido también lo hubiese identificado Josué. Es decir, que este varón tenía un atuendo muy diferente a ambos ejércitos. La Escritura menciona que frente a esa curiosidad, Josué, yendo hacia él, le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, ese varón con la espada desenvainada: no, mas como príncipe, del ejército de Jehová, dice ahí, he venido ahora. Ahora bien, ¿qué podemos sacar como enseñanza de este texto? Amados hermanos, la clase anterior se hablaba acerca de un tema llamado, o de un tema denominado teofanía. ¿Qué es la teofanía? Si vamos con una diapositiva, vamos a entender este significado. La teofanía se desprende de dos términos griegos. Este término básicamente es un término de estudio que la gente lo ha asociado a la Biblia para poder de alguna manera entender la manifestación de Dios a los hombres. La teofanía, tal como se la escribe, está dividida en dos términos: Theos, que significa Dios, y fanio, que significa manifestación o aparición. Dando una definición, algo cercana como manifestación o aparición de Dios o de la divinidad hacia o al hombre. Dios se ha manifestado, de hecho, a través de toda la Biblia, de muchas maneras a la humanidad. Dios siempre se ha manifestado al hombre de diversas maneras. El problema es que muchas veces el hombre no ha llegado a entender de qué manera, o de qué, diríamos, bajo qué perspectiva Dios apareciéndose al hombre, requiere de nosotros algo. El hombre ha podido ver a Dios de muchas maneras. Y de hecho en esta noche vamos a ilustrar con ciertos pasajes bíblicos, las teofanías o las manifestaciones de Dios hacia el hombre. Acompáñenme por favor al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo número 12, el primer libro de la Escritura. Veamos una manifestación de Dios al hombre. Génesis capítulo número 12.
¿Lo tienen? Versículo número 7 al 9. ¿Ya lo encontró? Nos dice el Señor. Y apareció, ¿quién apareció? Jehová a Abraham. Verso número 7. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había, dice ahí, ha aparecido. ¿Verdad? Verso número 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero ¿qué dice el verso número 7? Que Dios se le apareció. Ahora, ¿de qué forma o de qué manera Dios puede aparecerse a los hombres? Amado hermano, Dios puede tomar la forma que Él desee para poder sí darse a conocer a los hombres. Acompáñenme a otro texto bíblico, en el mismo libro del Génesis, pero en el capítulo número 18. Libro del Génesis, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Vamos a leer, por favor, del versículo número 1 en adelante. Después, óigalo bien, le apareció ¿quién? Le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es decir, que si honró o adoró a Dios que se le había aparecido en medio de esos 3. Si usted lee el contexto de la historia, se dará cuenta que de esos 3, 2 van camino a Sodoma y Gomorra y uno se queda con Abraham, escuchando su intercesión, porque en esa ciudad se encontraba su sobrino Lot. Amén. Y la ciudad obviamente habría de ser destruida. Otro texto bíblico, acompáñenme por favor a otro texto de la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo 32. Libro de Génesis, capítulo número 32. ¿Lo tiene? Verso 22 al 24. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verso 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba, ¿qué cosa? Hasta que rayaba el alba. ¿De quién se trata este personaje? Leamos más adelante. Versículo número 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ahora recuerde, ¿quién puede bendecir al hombre si no es solamente nuestro Dios? Verso número 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado. ¿Con quién? ¿Con quién había luchado Jacob ese día? O esa madrugada. Con
Dios, ¿quién estaba manifestado en ese varón, sí, que peleó con él toda esa noche? Dios mismo. Versículo número 28. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por su parte, Jacob, ¿qué le responde? Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora, Dios se abstuvo de darle su nombre, pero implícitamente Dios estaba ahí y Jacob lo terminó reconociendo. Versículo número 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero no lo vio de manera, diríamos así, de gloria, sino que Dios tomó forma humana. ¿Qué es lo que sucedió en ese sentido de acuerdo a este tema? Fue una teofanía, una manifestación de Dios, sí, hacia el hombre. Aún en el Nuevo Testamento, Dios también se ha manifestado a los hombres de la forma que Él ha querido. Acompáñenme, por favor, sí, a los evangelios. En el Nuevo Testamento, vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo número 3, verso número 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué sucedió? Y dice ahí: y vio al Espíritu de Dios. Recuerde que Él también forma parte de la deidad de Dios. ¿De qué manera lo vio? Dice ahí: vio al Espíritu de Dios que descendía como... ¿Cómo se le manifestó al Espíritu de Dios a Jesús? En forma de paloma. Mis amados hermanos, las teofanías, que son iguales a las manifestaciones de Dios, la vemos a ver por doquier en la Biblia. El punto es que una teofanía, si bien es cierto, manifiesta a Dios al hombre, lo hace para buscar un propósito. Y eso es lo que debemos de remarcar en las apariciones de nuestro Dios a través de muchos escenarios bíblicos. Cuando recordamos, mis queridos hermanos, al libro de Josué, capítulo número 5, veamos qué más tiene que decirnos la Escritura. Josué, capítulo número 5. Verso número 14. Ese varón sí le responde a Josué y le dice: no, es decir, no soy, ¿qué cosa? ¿Qué le preguntó Josué? ¿Eres de los nuestros o eres, sí, de nuestros enemigos? El Señor lo primero que le dice es no. ¿No a qué? No en sí mismo, sí, a la pregunta, sí, de que si él pertenecía a un bando o al otro. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado hermano, da cobertura a todo aquel que pudiera arrepentirse. Yo le aseguro que si en Jericó ese pueblo hubiese, así como Nínive, buscado el rostro de Dios, Dios los hubiese perdonado. Si Israel asimismo, el cual tenía en Dios garantía de salvación, se hubiese revelado, Dios también hubiese dado su rostro a espaldas y lo hubiese también castigado, como sí lo hizo cuando se rebeló a consecuencia de la idolatría. Por eso es que aquel varón le responde a Josué: no, no soy ni de tus amigos ni tampoco de tus enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor está a favor de aquel que le busca, aquel que le obedece. Verso número 14 más bien termina diciendo: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, si hemos dicho y hemos mencionado que el Señor se puede manifestar de diversas maneras, ¿de quién estamos hablando en este personaje?
Muchos teólogos, muchos estudiosos de la Escritura hacen referencia de que aquí hay una teofanía, pero de Cristo preencarnado. Cristo preencarnado. No digo Cristo encarnado porque su encarnación se llevó a cabo cuando el Espíritu Santo se depositó en el vientre de María. Ahí Cristo fue totalmente encarnado porque se hizo hombre. Pero así como Cristo se hizo hombre, luego sí, de miles de años después de esta manifestación, en esta experiencia bíblica, Cristo se presenta como un ser preencarnado, tomó forma corporal y se presentó ante Josué como un luchador, como un capitán dentro de una guerra que se habría de llevar a cabo. Versículo número 14. Él me responde: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué es lo que le está tratando de decir el Señor a Josué? Si él viene como príncipe, ¿qué es lo que le está diciendo a Josué? Yo soy el que voy a guiar esta pelea. Yo soy el que voy a comandar esta guerra. Y eso es un gran principio espiritual, mi querido hermano, para todo creyente. No pretendas pelear, sí, tus batallas sin tener a quien te comande, a quien pueda guiarte en medio de la lucha. Imagínate en una guerra salir a confrontar a tu enemigo, pero sin tener el respaldo o tener la estrategia de tu capitán o de aquel que te da las órdenes para que puedas vencer. ¿Cuántas veces cuando tú has aplicado tus propias estrategias de guerra, sí, no te han dado resultado? ¿Cuántas veces has peleado, sí, de pronto para mantener un hogar y siempre tus fórmulas, tus estrategias de combate no te terminan dando buenos resultados? El Señor se pone frente a la batalla y dice: yo he venido como príncipe, es decir, he venido como aquel que quiere comandar esta primera gran lucha que tú, Josué, vas a llevar a cabo. Versículo número 14. Entonces Josué, obviamente, luego de haber comprendido de que era Dios mismo manifestado en este varón, ¿qué es lo que hace? Verso número 14. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, hace algo que un ángel no puede recibir. ¿Qué cosa? ¿Qué recibe este varón? Recibe adoración. Esto ya lo hemos visto por la Escritura en el estudio de Apocalipsis en 2 oportunidades. Recuerda que este varón que se le aparece a Josué no era un ángel, era el mismo Señor, sí, preencarnado. Por eso él recibe adoración por parte del hombre, en este caso por parte de Josué. ¿Por qué digo esto? Recuerda así la postura de los ángeles frente a la adoración de los hombres. Acompáñame rápidamente al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Capítulo número 19. Verso número 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. ¿Lo tienes? Nos dice el Señor: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí recuerde que Juan está recibiendo el mensaje, sí, de la revelación por medio de un ángel. Yo me postré, parece aquí, a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Si este ser hubiese sido un ángel, un querubín, sí, diríamos una manifestación espiritual, no de Dios, sino de un enviado de Dios, no le hubiese permitido a Josué que éste se postrara, ni mucho menos lo honrara con adoración. Le dijo: no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a dónde lo mandó el ángel? Si quieres adorar a alguien, adora a Dios. Y esto lo hace por dos oportunidades. Apocalipsis capítulo 22. Verso número 9. 8 y 9. ¿Lo tiene? Versículo número 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y nuevamente, ¿qué le remarca? Adora, si quieres adorar, adora a Dios. Retornemos a Josué capítulo número 5. ¿Qué instrucción le da el Señor a Josué? Verso número 14. En su segunda parte nos dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor? ¿A quién? A su siervo. ¿Cuál fue la actitud, mi querido hermano, frente a esa manifestación de Dios? Una actitud de humillación. Amados hermanos, recuerda, tus luchas no puedes pelearlas tú solo. Tú tienes que pedir asistencia de Dios para poder confrontar, sí, a tus enemigos. Y no que tus enemigos necesiten recibir el mal de tu parte, porque si algo Jesús nos ha enseñado es que debemos de bendecir a quienes aún inclusive nos maldicen. Pero el Señor sí nos ha dicho que si hay algo que vengar, si hay algo que Él quiere cobrar, dice la Biblia que es mía, es la venganza. Yo pagaré, pero no tú, mi querido hermano. No pretendas confrontar a aquellos que buscan tu mal, sí, con tus propias fuerzas. Deja que sea el Señor el que pelee por tu causa, mi querido hermano. Y frente a esa actitud, frente a esa enseñanza, Dios siempre nos va a demandar, sí, humillación. No pretendas en orgullo ponerte delante de un incrédulo diciendo: yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tú tienes que respetarme, tú tienes que hacer valer mis derechos. Amado hermano, esa causa solamente la entiende el Señor, y como solamente Él es el único que la entiende, no pretendas que el mundo te acepte. Deja más bien tus problemas y tus circunstancias a Dios, más bien para que Él las pelee por ti. Recuerda este principio bíblico de Éxodo 14, verso número 14, un texto que ya lo hemos leído en reiteradas oportunidades. ¿Qué nos dice el Señor? Éxodo capítulo 14, verso número 14. ¿Lo tienes? El Señor nos declara lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa estrategia que Dios se la dio a quien en su debido momento, se la dio a Moisés, se va a volver a repetir en la vida de Josué. ¿Sabe por qué? Porque Josué, cuando va a confrontar a Jericó, no movió ni una sola lanza, ni puso contra sus enemigos su espada. Todo lo hizo el Señor por él. Acompáñenme por favor nuevamente a Josué, capítulo número 5, verso 14, en la parte final. Josué le dice a este varón: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Verso 15: y el príncipe del ejército, sí, de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, vamos a extraer la lección espiritual generalizada de este texto.
Primer punto, mi querido hermano. Entiende, sí, diríamos la posición de Josué. Josué estaba a cargo de un pueblo. Josué estaba al frente de una nación. Sus enemigos estaban frente a él. Él obviamente como hombre preocupado de cómo podría hacerle frente a su enemigo. Dos, el Señor ante esa situación no tardó en manifestarse. No tardó en manifestarse. Tres, hubo disposición por parte de Josué a la hora de la manifestación del Señor en su vida. Y cuarto, no podemos hacerle frente a nuestros enemigos sin reconocer que debemos de estar humillados, debemos de estar limpios, debemos de estar aptos para que Dios nos pueda usar. En este pasaje bíblico del verso 13 al 15 se remarcan estas enseñanzas. Recuerden el versículo número 13. Este hombre va y le pregunta a este varón: ¿quién eres? Él se da a conocer como una manifestación divina. Este Josué, oyéndolo, se postra y le dice: ¿qué dice mi Señor? A su siervo. Versículo número 15. El príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Verso número 15. Y Josué lo hizo así. Algo muy similar había pasado también con el siervo de Dios Moisés cuando él se encontraba en la zarza. Acompáñame al libro del Éxodo. Libro del Éxodo, en el capítulo número 3. Éxodo capítulo número 3. Versículo número 3 al 5. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió algo muy similar como lo que respondió Josué. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí, es decir, estoy dispuesto. ¿Qué le respondió Josué al príncipe de Jehová? ¿Qué le respondió? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Eso es disposición. Y le responde el Señor, verso 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Para poder entender, mi querido hermano, este petitorio, tanto en el escenario de Moisés como en el escenario de Josué, había una práctica dentro de los rituales de culto que oficiaban los sacerdotes egipcios que se llevaban a cabo durante muchos milenios. Esa práctica o ese ritual era que todo sacerdote, antes de ingresar a los templos para rendir adoración, tenían que dejar sus zapatos en la parte externa del templo, con la intención de no contaminar el santuario. Cuando un hombre entraba a un santuario con los calzados puestos, violaba y quebrantaba en este caso la santidad del templo, y era castigado con flagelación e inclusive con muerte. Cuando este ritual, mi querido hermano, se lo lleva a cabo ahora, tanto en la vida de Moisés como en la vida de Josué, ellos entendían perfectamente que a quienes se acercaban no era un ser común y corriente, sino que era a una deidad, era hacia un Dios. Pues por eso que ellos entendieron completamente que el lugar donde estaban pisando era así de ser respetado, era un lugar de ser tenido como digno, porque Dios mismo se estaba dando a conocer. En ese sentido, mi querido hermano, Josué dice en el versículo número 15,
del capítulo 5, el Señor le demanda que quite el calzado de sus pies, porque ese lugar había sido santificado, no porque el lugar fuese santo, sino por quien que estaba ahí lo estaba haciendo santo en ese lugar. Recuerda eso, mi querido hermano. No digas en tu casa, este lugar no es un lugar santo. Si Dios te habla ahí, ese lugar está consagrado para Dios. Si tú estás en tu trabajo y Dios te ministra ahí, ese lugar es para tu Dios. Y deberías de quitarte, no digo los zapatos, quitarte toda escoria, toda contaminación de tu corazón, para que el Señor te ministre limpio, te ministre como Dios quiere realmente ministrar a sus hijos, de una manera santa, sin pecado, actuando de conciencia. Pídele perdón al Señor y verás la gloria de Dios, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en el lugar donde tú estés habitando. Dios ha dicho en su palabra, tal cual como se lo dijo a Moisés y se lo dice ahora a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Quién lo santificó? Dios mismo, cuando se manifiesta, sí, a su pueblo o a los hombres. Verso número 15 termina diciendo: y Josué así lo hizo. ¿Qué instrucción es la que Dios le va a dar? Sí, a Josué, una vez que se le manifiesten a ese lugar, lo sabremos el próximo día jueves, sí, en la continuación de la enseñanza. Porque si Dios se le manifestó, no fue simplemente para hacerle ver su gloria o hacerle ver a un hombre con una espada. Se le manifestó, sí, para darle a conocer su plan, su estrategia de guerra. ¿Cuál será esa? El próximo día jueves la estaremos discerniendo con la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta gloriosa noche. Tu palabra nuevamente ha sido manifestada a los hombres. Ha sido manifestada, Señor, a tu pueblo. Permítenos por medio de esta enseñanza encontrar para nuestro espíritu el refrigerio. Muchas veces nos sentimos en casa como que si no fuese un lugar santo, porque se manifiestan problemas, se manifiestan dificultades, y uno puede llegar a dudar, sí, de que Dios se manifieste en el hogar. Uno puede llegar, sí, de pronto a interpretar de que como hay problemas, Dios no está ahí. Pero si estamos doblando nuestras rodillas, si estamos humillándonos en ese hogar, si estamos doblegando nuestro orgullo, sujetándolo a Cristo, mi hogar también se constituye en un lugar santo, porque ahí yo invoco al Dios que es santo y santifica mi hogar. Señor amado, permíteme entender este principio. Permíteme también aceptar que no es mi guerra, sino la de Dios. No son mis batallas, no son mis estrategias. Eres tú quien las debes comandar. Eres tú el que tienes que venir como un príncipe a guiar, Señor amado, mis luchas espirituales. Entiendo, oh Dios, que no tengo lucha contra carne y sangre. No lucho contra un hombre, no lucho contra una esposa, no lucho contra mis hijos, ni contra una esposa rebelde. Lucho, oh Dios, con huestes espirituales de maldad que influyen en la vida de los hombres para rebelarse en contra de tu voluntad. Y tu palabra me dice que esas luchas no son carnales, que esas luchas no son terrenales. Más bien que esta lucha, oh Dios, no es ni con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdame, oh Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, a confrontar esas guerras y a salir más que vencedor en Cristo Jesús, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy me enseñas, Padre, a pelear, pero en tu nombre, porque ahí seré más que vencedor en Cristo Jesús. Amén.